Buenas tardes, mi nombre es Ángel Navarro, de quinto semestre de enfermería del núcleo de urgencias y emergencias. Nuestro caso, paciente femenino, la cual fue atacada por perro en momentos de actividades laborales. La mordedura fue profunda, la cual comprometió paquete vascular de miembros inferior izquierdo en zona gemela. Esta fue llevada a urgencias, la cual se le dio un triage 1 y fue llevada a sala de reanimación para monitorización y estabilización. Después de una valoración, fue llevada a salas de cirugía, a una tenorrafia, la cual 2 días después presentó sepsis y inestabilidad hemodinámica y fue llevada a UCI. En el turno de UCI, el personal auxiliar me llama porque la paciente está presentando desaturación y dificultad respiratoria, la cual es progresiva y comienza a deteriorar la paciente. Recordemos antes de atender a los pacientes, siempre usar elementos de protección personal como las gafas, usar tapabocas y realizar higiene de manos con todos los pasos. Después de tener los elementos de protección personal, entramos a la habitación del paciente y aseguramos la escena. La aseguramos mirando arriba, abajo, a los lados, al frente y atrás. Cuando llegamos con el paciente, miramos si está consciente. Entonces hacemos de forma táctil y verbal a ver si el paciente está consciente. En este caso, el paciente está inconsciente. En ese momento activamos el código azul que está en la pared. Activamos código azul. Al activar código azul, entonces ya tenemos los roles definidos, el cual va a ser el que está encargado de las descargas eléctricas, de medicamentos, de las compresiones, de las ventilaciones y el líder. Miramos el pulso del paciente, entonces siempre va a ser central y hacemos la secuencia Milo. Entonces miramos si el paciente está monitorizado con sus 12 de elevaciones y los signos vitales, tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura y saturación. Miramos que el paciente tenga acceso intravenoso, ¿sí? En fosa cubital, y miramos que esté pasando líquidos cristaloides, que el paciente tenga pulso oxímetro y esté pasando oxígeno. Entonces, al mirar el pulso del paciente central, vemos que el paciente no tiene pulso y revisamos el electrocardiograma, el cual electrocardiograma nos da una lectura de taquicardia ventricular sin pulso. Esta taquicardia se reconoce por su morfología, que en este caso es monomórfica, ya que solo tiene una figura, y los complejos son anchos. En ese momento hacemos terapia eléctrica, la cual en este caso es desfibrilación a 200 joules bifásico. Entonces prendemos el desfibrilador, tomamos las paletas, les aplicamos gel y colocamos una paleta en emitoras derecho, infraclavicular, y la otra pala va a ir en el emitoras izquierdo en línea anterior a línea axilar anterior. Colocamos las palas, cargamos, pedimos a todo el personal y a todos que se alejen, me alejo yo y hacemos la descarga. Después de hacer la descarga comenzamos inmediatamente a hacer compresiones y ventilaciones al paciente y administramos epinefrina 1 miligramo a bolo. Entonces administramos la epinefrina y comenzamos a hacer valoración primaria y secundaria, ABCD y SAM. Entonces en la A, como es paciente sin pulso, entonces en la A vamos a ver permeabilidad de las vías y si es necesario una intubación orotraqueal. En la B, si las ventilaciones son correctas y hay simetría del tórax. En la C, si las compresiones son las adecuadas. Recordemos que las compresiones se deben hacer en el esternón, comprimiendo 5 centímetros y dejando expansión del tórax. Miramos acceso venoso y medicamentos. En la D miramos las pupilas
si hacemos valoración pupilar, si están isocóricas, midriáticas y si tienen reflejo a la luz. Y en la E hacemos examen físico con el paciente desnudo. En SAMI, entonces miramos signos y síntomas, donde hay hipoxia, hipovolemia, hipotermia. En la de antecedentes, en este caso la paciente tiene hipertensión y diabetes. La mamá también presenta hipertensión. Tuvo un trauma hace 20 años por ataque de Pitbull y de hospitalización por el ataque de Pitbull. Después de los 2 minutos de reanimación, entonces se vuelve a mirar el pulso del paciente y se vuelve a hacer lectura del electrocardiograma. El paciente aún no tiene pulso y sigue teniendo el nuevo electrocardiograma. Volvemos a hacer desfibrilación 200 joules bifásico y después compresiones y ventilaciones. Después de 2 o 3 descargas del bifásicos, entonces administramos amiodarona 300 miligramos, también por bolo intravenoso. Y luego hacemos valoración de las 5Hs y las 5Ts. Entonces descartamos en las Hs hipovolemia, si el paciente sangró mucho en la cirugía, hipoxia por la dificultad respiratoria que está presentando, hipotermia nos refiere, hipocalemia o hipercalemia, laboratorios, y hidrogeniones, miramos glucometría. En las T descartamos neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos y trombosis pulmonar, y dejamos trombosis cardíaca porque el paciente puede estar presentando un ataque cardíaco. Después de volver a hacer la descarga, las compresiones, la administración de epinefrina y amiodarona, el médico o el líder puede recomendar detener reanimación. Pero si el paciente después de las secuencias recupera pulso y tiene circulación espontánea, se hacen cuidados postparo. Entonces vamos a mirar neurológicamente que el paciente esté con una temperatura de 32 a 36. En cuidados circulatorios, que el paciente tenga presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Y en respiratoria, que el paciente tenga una saturación mayor de 94. Y en cardiomiografía, que la paciente tenga entre 35 a 40. Entonces, ¿cómo identificamos el colapso cardiorrespiratorio del paciente? Podemos, por medio de laboratorios, identificar la sepsis que tuvo después de la tenorrafia, que esta se pudo generalizar a todo el cuerpo y causarle a la paciente un shock séptico, afectando así el corazón y pues la respiración del paciente.